Y bueno, pues daros la bienvenida a esta webinar que se titula Formación como Coach y que está dirigida por mí, Concha Durante. Y quiero presentaros una imagen de mí misma para los que a lo mejor me conocéis menos y tengáis un poco la idea de con quién estáis hablando. Y deciros, en primer lugar, que me siento orgullosa de poder decir en estos momentos que me dedico a formar a coach y quiero deciros también, porque claro, dices, ¿y cómo es que has llegado, ¿no? a ser formadora de coach? Y bueno, pues realmente, y para que me conozcáis un poco, esto surgió hace ya mucho tiempo como una vocación que yo descubrí, y esto os lo cuento porque quiero que tú te vayas conectando contigo mismo y vayamos entendiendo un poco lo que significa la posibilidad de formarse como coach, ¿no? Hablando de nuevo de mí, pues llegó un momento en el que yo descubrí, por circunstancias de la vida, que lo que más me gustaba y lo que más me gustaría hacer era pues ayudar a las personas, apoyar a las personas, sobre todo a progresar, sobre todo a tener una vida, ¿cómo la calificaría? Una vida agradable, una vida interesante, una vida como uno desea vivirla, ¿no? Como uno desea vivirla, evitando sobre todo sufrimientos innecesarios, evitando pues pasarlo mal, en realidad. Cuando yo descubrí esto, que tenía 27 años, que fue una situación, bueno, yo tenía un trabajo donde me relacionaba con las personas y el tiempo que pasaba hablando con las personas para mí era muy gratificante y muchas veces esas reuniones que tenía yo con las personas iban mucho más allá del propio trabajo, de mi propia profesión, que era una profesión de comercial, bueno, de negocios, de hacer cosas así, pero cuando esas conversaciones iban más allá, algo apasionante que pasaba ahí era que de pronto pues las personas abrían su mundo y de pronto detrás de alguien que tú conoces por alguna razón te encuentras con todo un mundo, con toda una historia, con toda una serie de anhelos, de deseos y eso pues a mí me resultó apasionante y algo que yo descubrí de mí es que me encantaba escuchar. Esto lo digo, fijaros, porque muchas veces mucho que hago, tengo que deciros que soy formadora de coach y que estamos a punto de iniciar la 12ª edición de formación de coach, con lo cual quiere decir que hay 11 ediciones de personas que se han formado conmigo como coach y eso me ha dado la oportunidad de hablar mucho con las personas de una manera previa. Algo que hago siempre es con alguien que se quiere formar como coach, tener una conversación en la que me aseguro muy bien de que esa persona realmente, esta formación como coach, le va a ser de provecho, encaja con lo que quiere y lo va a disfrutar. Y la va a disfrutar y va a ser algo como muy significativo para su vida. Dentro de esa conversación, algo que investigo es esta pasión lo pongo entre comillas, deseo, ganas de de relacionarse con las personas, de servir como de apoyo, ¿no? De que porque ella haya pasado en un momento dado por la vida de alguien, pues para ese alguien eso haya tenido algún significado, alguna diferencia. Por lo tanto, cuando os digo que yo descubrí esto de mí, es porque esto es lo que dirigió el empuje hacia querer apoyar a las personas. Os estoy hablando de los años 90. En esos momentos el coaching no existía como profesión. Esta es otra cosa muy importante que hay que saber del coaching, que es una profesión emergente muy nueva en nuestro país. En Estados Unidos sí que en aquellos momentos ya existiría, pero aquí ni había llegado como metodología ni como nombre. Así que lo que yo hice fue dedicarme a explorar otras metodologías que me iban llevando a ser una profesional que trabaja con personas. Y lo que mejor se me daba, y por eso me dediqué a ello, pues era el trabajo individual, el trabajo individual. En aquellos momentos pensé, desde luego, en la psicología como una posibilidad. Pienso que las personas que a lo mejor tienen una vocación definida en esta área, pues la psicología es una opción.
Pero para mí me resultaba extraordinariamente, yo lo voy a decir como lo siento, ¿no? Como bastante aburrido. Como que me parecía que yo, en fin, había muchas otras metodologías que me atraían más. También cuando uno está en una edad donde ya no eres estudiante, sino que estás trabajando y estás en la vida tal cual, pues buscas fórmulas de aprendizaje que vayan más con el tiempo del que dispones, que vayan más con las ganas que tienes de aprender, ¿no? Así que ahí es donde me fui encontrando. Yo tengo que deciros que empecé por la naturopatía, ahí me encontré con el mundo emocional de las personas, seguí formándome en técnicas de respiración, ahí trabajé con ello durante mucho tiempo y me encontré con el proceso mental, es decir, una persona podía respirar y sentirse bien, pero si no cambia su manera de pensar, si no cambia su proceso mental, pues entonces vuelve a reproducir el mismo malestar. Así que, fijaros, esto os lo cuento porque el trabajar con personas es una cuestión de mantenerse siempre aprendiendo, de mantenerse siempre descubriendo y cuestionando todo lo que no funciona. Así que yo he sido así, este es mi carácter, he pasado por diversas metodologías, pero siempre me he sentido explorando. Así que cuando estoy trabajando con una metodología como es la respiración, por ejemplo, técnicas de reversing, a lo mejor habéis oído hablar de ello, y me voy encontrando con que el proceso mental aquí tiene mucho que ver, pues entonces empiezo a buscar métodos y fórmulas que abran el acceso, ¿no?, al proceso mental. Y ahí es cuando me encontré con la PNL, Programación Neurolingüística, seguramente que habéis oído hablar de ello, podéis buscar los que estéis interesados en Internet. Y esto es una entrada, la PNL te da una entrada al mundo subjetivo, a la manera en que organizamos la información dentro de nosotros mismos. Y bueno, pues 7 años me dediqué a formarme de manera profunda en PNL. Durante esos años también me dediqué a organizar aquí en Málaga formación en PNL. Y desde la PNL también di un salto hacia otra metodología aún más importante, que es el DBM, modelado conductual desarrollativo. Esta metodología es importante. Fijaros que todavía no llegué al coaching, pero yo ya me estaba formando y durante todo ese tiempo estaba trabajando con personas. Son muchas horas de trabajo con personas las que también creo y pienso que me permiten y me han permitido llegar a formar a coach. Esta metodología del DBM, que también podéis indagar y buscar, es una metodología sobre todo de modelado y que nos lleva a algo muy importante, y es a trabajar, a considerar a cada persona como un ser único y sin necesidad de tener etiquetas para trabajar con las personas, sino adquirir competencias de exploración, adquirir competencias de aprender a conocer a la persona en su mundo único y de aprender junto con la persona a crear y a diseñar soluciones únicas. Pero fijaros, todo esto, y ahora quiero pasar a esa parte en la que, porque yo lo que quiero hacer durante esta webinar es ir planteando diferentes aspectos de la formación del coaching, y hay un aspecto y una pregunta a la que quiero responder inicialmente, y es: ¿qué sentido tiene el coaching hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué creamos una metodología nueva? ¿Por qué a partir del año 2002 es cuando llega el coaching a nuestro país, a nuestro entorno? ¿Y por qué a partir del año 2002 aparece esta metodología y tiene una explosión importante, tiene un desarrollo importante? Muchísimas personas queriéndose formar como coach, queriendo obtener del coaching algunos servicios. Y entonces, ¿cómo es que esto sucede así? Lo que yo os estoy contando del PNL, del DBM, todo era a través de un enfoque terapéutico. Así que una persona tiene problemas, quiere moverse bien en la vida, quiere solucionar algunas cosas, y el enfoque terapéutico, que es un enfoque muy digno y un enfoque que yo también apoyo mucho, pero que conduce a la persona a buscar dentro de su historia personal, a buscar cuáles son las causas, a entenderse a sí misma a través de su propia historia. Pero hay algo
que, bueno, yo como aquí os tengo que decir, pues sí, antes de coach fui terapeuta y como terapeuta eh, me resultaba incluso agotador el tener que repasar tantas veces historias y echaba de menos de alguna manera el decir, bueno, pero ¿a dónde vamos con todo esto? ¿No? Pero ¿cómo conseguimos algo nuevo en la vida, en tu vida, algo diferente, algo que no sea lo que ya has experimentado, algo que no tenga que ver, ¿no? Con lo que has aprendido, que tenga que ver con lo que realmente quieres. Y es en ese momento donde aparece el coaching, es en ese momento, sino que perdonad, lo que quiero decir que en el momento en el que aparece el coaching es cuando yo encuentro que es una metodología que encaja con la manera en que yo quiero trabajar. Yo he podido darme cuenta que esto no únicamente me ha ocurrido a mí, sino que le ha ocurrido a muchos profesionales del coaching, o sea, muchos profesionales que decidieron ser coach, algunos ya eran a lo mejor terapeutas, psicólogos, tenían profesiones de ayuda, también está la consultoría como metodología y de repente pues el coaching tuvo mucho sentido para ellos y por eso pues ha proliferado tanto. Y muchas personas que a lo mejor no estaban en ninguna de las metodologías, pero que sí a través del coaching encontraron pues un camino, ¿no? Y esta es la siguiente pregunta que yo quiero plantear en la sala. Y bueno, me gustaría muchísimo contar con vuestra participación, los que estáis aquí, que además como no somos muchos, pues podemos conversar agradablemente entre todos. Y voy a plantear esta cuestión, voy a ir planteando algunas cuestiones y voy a ir también pidiéndoos, ¿no? que, que digáis un poco, que comentéis un poco lo que estáis pensando al respecto, con qué te hace conectar a ti. Entonces, quiero mostraros, a ver, perdonad un momentillo, quiero mostraros un poco este collage que hemos hecho. Forma parte de nuestros cursos de formación, pero es en el momento en el que llegamos a las personas que se interesan por el coaching, que disfrutan de aprender coaching y mi pregunta es ¿a qué necesidades responde la metodología del coaching hoy en día? Porque es algo que tiene tanto éxito, lo voy a poner entre comillas porque no es el éxito tradicional que estamos acostumbrados, pero sí un boom, un desarrollo, ¿no? Habiendo ya otras metodologías de ayuda en el mundo, habiendo ya, por ejemplo, terapia, habiendo ya consultoría, la pregunta es ¿por qué necesitamos algo nuevo? ¿Por qué necesitamos algo diferente? Y bueno, yo conozco mi experiencia, qué es lo que pasó conmigo, es un poco lo que os voy a contar. Conozco también al ofrecer servicios de coaching y estar constantemente en ello, pues tengo muchos datos sobre lo que lleva a una persona, ¿no? A buscar coaching, a llegar al coaching y tengo mis propias ideas al respecto. Me gustaría también, ya que estás aquí, contar con tus propias ideas. Veo el micrófono de Adi abierto, tal vez querrías intervenir, Adi. Vale, no, ¿sí? De acuerdo. Fijaros que estoy aquí sensible a vuestros micros. Cuando el micro se abre, pues estoy entendiendo que quieres conversar y te voy a dar paso. Así que cuando quieras intervenir, pues solo tienes que abrir el micro y yo sabré que tú quieres intervenir. Voy a empezar entonces me gustaría en estos momentos, ¿no? Que desde donde tú estás ahí escuchando, pues tengas tu propia experiencia, tu propia necesidad de conexión con el coaching, tu propia idea al respecto y, bueno, pues quieras contribuir un poco a lo que yo estoy comentando. Y lo que yo os quiero comentar es que el coaching, y esto es algo muy importante de reconocer, se diferencia de la terapia fundamentalmente en que empieza a ser una metodología de futuro.
algo que yo os estaba comentando antes, ¿no? Que yo echaba de menos y que yo me apasionaba cuando una persona, además de, bueno, de sanear su mundo emocional, empieza a construir, empieza a tener diferencias en su vida, empieza a tal vez relacionarse de otra manera, empieza a crear el tipo de trabajo que quiera, empieza a construir. Así que esa es una de las cuestiones importantes que aporta el coaching, que es una metodología de futuro, una metodología que la primera pregunta y la principal pregunta que realiza es ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Qué quieres construir? ¿Qué quieres hacer con tu mundo de relaciones? ¿Qué quieres hacer con tu mundo de trabajo? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y entonces se especializa en esa dirección hacia adelante. Eso por un lado. Hay, en diferencia con la terapia, pero en diferencia con la consultoría, que también es otro método de ayuda, es que el consultor es alguien que es experto en algo y te dice lo que estaría bien hacer. Así que muchas veces cuando pedimos ayuda, pues bueno, nos encanta, ¿no? Que, ay, ¿esto cómo se hace y qué no se hace? Y alguien nos dice, mira, hay que hacerlo así, 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 de esta manera. Hay ámbitos para lo cual esto es adecuado. Pero yo no sé si os habéis dado cuenta, a mí me ha pasado que hay muchísimas personas que lo que quieren es experimentar y aprender por sí mismas, encontrar las soluciones dentro de su propia experiencia. Yo desde luego soy una de ellas, pero me he encontrado con muchas. Cuando los clientes solicitan coaching, hace poco alguien solicitó coaching y decía, quiero a alguien, por un lado, que no me juzgue, es algo que aprendemos a hacer desde el coaching. Y por otro lado, que no me diga lo que tengo que hacer, lo que está bien y lo que está mal, sino que realmente me ayude a organizar mi mundo, a organizar mis ideas. Así que esto empieza a ser el coaching como metodología dirigido a personas que quieren construir y que necesitan un apoyo en cuanto a ayudarse a sí mismas a pensar, en cuanto a ayudarse a sí mismas a ser el mejor recurso que tienen. Esto es una cuestión interesante porque no sé si lo habéis observado, pero te levantas un día por la mañana y ese día te has levantado bien, tienes una buena actitud y bueno, pues los problemas los encajas desde ahí, desde esa actitud interesante, ¿no? Pero si ese día tienes como un mal día y llegan los mismos problemas y bueno, tu manera de reaccionar es muy diferente. Así que entonces, si vamos despacito y observándonos, descubrimos que lo que pasa en el día a día muchas veces tiene que ver con cómo nuestro mundo interno está organizado. Y aquí es algo fundamental del coaching, ¿no? El coaching, el enfoque de ayuda es que a través de un coach, el coach, ¿en qué se especializa el coach? ¿Qué es lo que propone? Pues que la persona pueda aprender a gestionar su propio mundo. Que si tienes un proyecto, que el proyecto casi siempre es externo, quiero más de esto, quiero más de aquello, quiero más de lo otro, desde dentro, o sea, que puedas un poco intervenir en tu mundo subjetivo y aprender de ti, que este es un proceso también de autoconocimiento, aprender de ti y interesantemente, que esto es algo que es muy emocionante, interesantemente, tu propio cambio que articulas tú, no seas un poco víctima de cómo me levanto, me levantaré bien, me levantaré mal, ¿no? ¿Cómo me quiero levantar? ¿Cómo quiero yo abordar el día? ¿Cómo quiero yo moverme hacia adelante? Y esto pues resulta que es que a mí esto me parece un descubrimiento, es que hemos nacido sin manual de instrucciones, es decir, cómo se maneja uno a sí mismo, cómo maneja uno su propio mundo emocional, todo su sistema de pensamiento y cómo uno decide además hacia dónde quiere conducir la vida independientemente de las circunstancias. Así que, habida cuenta de este perfil, fijaros que es un perfil de personas básicamente sanas, es decir, que el coaching no atiende a patologías necesariamente, para eso hay otros sistemas de ayuda, sino que atiende
al proceso de la vida. Y esto es algo que nos atañe a muchos y que nos atañe a personas básicamente sanas, pero que queremos construir en el mundo algo con sentido y que muchas veces la mente es un recurso complejo. Y cuando os digo que nacemos sin manual de instrucciones es porque aprendemos muchas cosas, pero no aprendemos, digamos que formalmente, acerca de nosotros mismos, acerca de, bueno, lo que pasa en nuestros mundos. Parece que tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha y según nos sucede, y siempre, muchas veces, coincidiendo con personas fantásticas que son nuestros educadores o nuestros jefes o nuestros líderes, que a través de ellos pues también podemos aprender, ¿no? Lo que se llama, nosotros en coaching esto lo llamamos los coach naturales. Voy a ir despacio. Si alguien está conectando con algún tipo de necesidad actual que intuye a su alrededor, que intuye en sí mismo, estaremos encantados de escucharos, de escuchar esto, de que entres en la conversación. Tengo que deciros que para mí es un esfuerzo estar hablando tanto tiempo sin interacción, porque mi mayor habilidad es, como formadora, es la interacción, es provocar, ¿no? Que las personas exploren, que las personas indaguen y a partir de ahí ir construyendo comprensión, perdón. De hecho, mi forma de ofrecer aprendizaje es a través de lo que yo llamo aprendizaje experiencial. Proponer experiencia, tener experiencia y desde ahí realizar comprensiones. Así que por eso, en el momento que yo vea que desconectáis, que abrís un micro, estaré encantada de daros paso. Y este es un momento en el que yo os estoy hablando de mi experiencia, pero tú estás aquí y estás seguramente por algo que para ti es de interés. Así que si tú detectas en tu entorno, en ti mismo, algún tipo de necesidad, estaré encantada de escucharte. Así que yo os he hablado de las necesidades como más íntimas de las personas, del tipo de cliente, por ejemplo, que se acerca a obtener un proceso del coaching. Y también están las organizaciones, los equipos de trabajo, los equipos humanos. Hay una realidad actual y es que en nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad, si la comparamos con otras sociedades, pues resulta que estamos en una sociedad que se llama del bienestar, en la sociedad del bienestar. Esto quiere decir que, bueno, pues básicamente nos va bien. Nos va bien y si nos paramos un poquito nos va bastante mal. Nos va bastante mal en el sentido de que en los equipos de trabajo, pues bueno, hay mucha tecnología, hay muchos recursos, pero muchas veces hay muy mal ambiente, muchas veces hay personas desmotivadas, hay personas que se van del trabajo, que lo viven mal. Aquí en el coaching se reciben a muchas personas que están dentro de sus trabajos, lo mismo directivos, jefes, que lo mismo personas que forman parte del equipo, porque el trabajo, por ejemplo, pues son muchas horas diarias, es la manera en que contribuimos al mundo y si eso no nos va bien, pues también puede causarnos mucho sufrimiento. Así que en los ámbitos laborales, de hecho el coaching es donde empieza a tener mayor sentido porque empieza a haber una conciencia de que la mayor productividad, si estamos hablando de ámbitos laborales, la productividad es importante, entonces empieza a haber mucha conciencia de que un equipo humano que tiene buen feeling, que se motivan, pues da lo mejor de sí mismo, que se responsabiliza de su propio trabajo. Fijaros que el coaching tiene dos principios básicos, que por un lado es la conciencia, que eso nos lleva al autoconocimiento, a saber cómo hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos, y por otro lado la responsabilidad, el decidir qué es lo que quieres en la vida, el decidir pues si quiero estar aquí, si no quiero estar allí, si me quiero relacionar o no, etcétera. Así que entonces, por ejemplo, en los equipos de trabajo
a veces llaman a un psicólogo, pero lo que ellos quieren es movimiento, es cambio, es interrelación, es actuar sobre la motivación de las personas, es actuar sobre los modelos de relación. Así que ahí es donde el coaching tiene sentido. Voy a hacer un espacio, voy a callarme un momento para ver qué estáis pensando, para notar qué percibes tú como necesidad, qué percibes tú o qué pregunta tienes al respecto. Quizás no estés de acuerdo con algo que estoy diciendo. Voy a daros un espacio por si alguien quiere conversar, intervenir. Bien, parece que por ahora no. Hay otra área de necesidad del coaching que es en la educación. ¿Qué pasaría si los niños desde chiquitillos empezaran a aprender, por ejemplo, algo que forma parte del coaching es la inteligencia emocional? Hay muchas metodologías que se van sumando al enfoque del coaching, a ese enfoque del futuro, a ese enfoque de trabajar con personas y entre otras, pues por ejemplo, la inteligencia emocional, aprender a gestionar nuestras emociones. Así que, por ejemplo, la educación también es un área, parte de nuestros alumnos tienen que ver con profesores, fijaros que muchísimas personas que se interesan y se quieren formar en el coaching son personas que trabajan con personas, que tienen un interés importante en mejorar, que se encuentran con situaciones de conflicto, se encuentran con situaciones de imposibilidad de crear motivación. Entonces, ahí es donde nace, ¿no? Donde nace un interés. Yo no sé, quizás vosotros tengáis además algunas otras motivaciones. Por eso, si veo abrir un mute, pues os daré paso, ¿no? A que podáis intervenir. Voy a presentaros. Imagínate que estás ahí, que esto te apasiona, que esto te gusta. Entonces, hay una pregunta que las personas que se van a formar hacen muy a menudo, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Se necesitan estudios universitarios para formarse como coach? ¿Qué tipo de cosa, qué tipo de cuestión se necesita? Aquí yo os he puesto algunas cosas. Formarse como coach es tener muchas ganas de aprender. El aprendizaje, fijaros, si vas a construir hacia adelante, lo que vas a estar es moviéndote en nuevos territorios, moviéndote en zonas de novedad, en zonas nuevas. Hay una frase que se utiliza mucho en el coaching que es salir de tu zona de confort. Bueno, bien, esto habla de nuestra naturaleza, de la naturaleza humana, ¿no? Cómo llegamos a adquirir hábitos y quedarnos en zonas. Muchas veces la zona de confort no es que nos agrade mucho, no es que nos guste mucho, no es que estemos muy bien en ella, pero salir cuesta. Entrar en lo nuevo cuesta. Así que el coaching también es para personas que buscan la innovación y que buscan la innovación a través del aprendizaje. Como os decía antes y os decía al principio, esto de tener vocación, o sea, es como que, bueno, te tiene que gustar apoyar a las personas, te tiene que gustar y disfrutar con el hecho de notar cómo las personas se desarrollan a tu alrededor. Te tiene que gustar escuchar, ¿eh? Yo he tenido algunos alumnos que lo han pasado muy mal porque, bueno, esto de escuchar, dices esto de escuchar, cualquiera lo hace, ¿no? Esto de escuchar implica un movimiento de atención, implica salir de tu mundo, implica apreciar el mundo del otro, implica tener mucha curiosidad, es decir, hay muchas implicaciones ahí. Así que si te gusta, todo va a ser más fácil. Y bueno, durante el proceso de formación del coaching, es una formación, si alguna vez veis formación de coaching, eh,
sin que haya experiencia, o sea, teórica, la verdad es que no os fiéis mucho, porque hay una cosa que yo tengo que decir con toda honestidad, y es que cuando decides formarte como coach, y habida cuenta de que el coaching, debido a la manera en que quiere interactuar, fijaros, dejando que la persona por sus propios recursos se desarrolle y aprenda, pues hay muchas ideas del mundo para ti que tienen que cambiar. Hay muchas partes de ti mismo, muchas formas de ver el mundo, muchas creencias tuyas que, que tienes que estar como dispuesto, ¿no?, a salir de esa zona de confort yo he puesto aquí intención de autosuperarte, o sea, de ir más allá de ti mismo, de ir más allá de tu propia idea del mundo, de encontrar algo nuevo. Tú imagínate, yo planteo la formación como coach como, mira, date un año mínimo, un año donde vas a estar concentrado, donde vas a estar explorando. Esto, para mí, formarte como coach es tomarte esto en serio, ¿no? Tomarte en serio esas habilidades de acompañar a la persona, de aportarle al otro una perspectiva que le haga encontrarse a sí mismo, pero es un proceso que tienes que estar viviendo tú, que tienes que estar viviendo tú, que tienes que tener todo tu sistema acostumbrado a autosuperarte, así he puesto yo, autosuperarte, o sea, a ir más allá de donde estar, a entrar en espacios haciendo cosas que a lo mejor antes no hacías, viendo la vida de una manera diferente, con lo cual, y esto es algo que me gusta puntualizar, la formación de coach como coach es algo que es posible que te transforme. Dentro de todos esos alumnos que yo os he mostrado anteriormente, aquí, todas estas personas que veis aquí, hay un feedback que yo recibo muy agradablemente, ¿no? Y es que, bueno, las personas cuando llegan a esta formación con un compromiso importante por su parte, tanto en tiempo como en dinero, como en esfuerzo, pues cuando están en esa formación lo agradecen de una manera extraordinaria, pero porque te puede costar esfuerzo, pero esa sensación de autosuperación realmente es un valor en la vida, ¿no? Es un valor en la vida. Y cuando tú piensas en el coaching, realmente estás pensando en participar del proceso de autosuperación de otros, de ser un agente, ¿no?, para ellos de cambio. Entonces, eres tú responsable también. O sea, tú no puedes decir, me quedo donde estoy, aprendo 4 cosas y ahora te las pongo aquí. Esto no es, esto no es. Tienes que tener esas ganas de moverte en la vida hacia espacios donde ni siquiera te reconoces, ¿no? Y de pronto reconocerte ahí. Pero espacios, y por eso aprender coaching también es una cuestión de autoconocimiento. Fijaros, esta palabra es muy importante, autoconocimiento, porque no vas a cualquier lado, sino vas a donde de verdad quieres ir. Que esto es un poco lo que queremos también con nuestros clientes, ¿no? Que ellos descubran donde de verdad quieren ir. Porque si vamos donde de verdad queremos ir, entonces el camino es fácil, ¿no? Esto es no soñar por soñar, sino soñar conectado con una realidad, que es lo que a ti te apetece ser. Ejemplo, os voy a poner el mío. Cuando yo descubrí que quería trabajar con personas, pues la verdad que desde ahí hasta aquí, que han pasado como 25 años, tuve muchísimas oportunidades de hacer cosas de tener otras profesiones, porque bueno, considero que talento tengo, vamos a decir, es algo de lo que yo no he dudado nunca de mí, y podría dedicarme a otras muchas cosas que me iban a dar también cosas interesantes, ¿no? Que me iban a dar pues una buena vida en un sentido o en otro. Pero o sea, el estar conectado con lo que de verdad es apasionante para ti, con lo que de verdad quieres, pues es lo que hace que, bueno, pues yo he tenido que aprender cosas inesperadas para mí, he tenido que hacer cosas que no creí que podría hacer, y eso sí ha sido, o sea, para yo poder hacer eso he tenido que mantener lo que de verdad quiero.
O sea, lo que de verdad quiero. Os cuento esto porque esto es algo que es esencial, ¿no? Cuando te adhieres a algo como el coaching y lo primero que tienes que hacer es encontrarlo en ti. Hay un cuarto punto aquí importante. Yo he querido hacer énfasis en todo esto porque muchas veces el coaching, al ser algo tan emergente, pues se toma como, mira, voy a hacer coaching a ver si tengo una nueva profesión, a ver si me hago coach y esto que parece que va muy bien, pues, pues entonces mira, una nueva profesión que muchas veces, oye, estamos mirando así, ¿no? Estamos mirando de a qué me puedo dedicar, qué puedo estudiar, en qué me puedo formar. Y bueno, yo he puesto estas tres otras como por delante porque podrás hacer del coaching una profesión. Es cierto que yo que formo a coach y hacemos 2 ediciones al año y formamos a bastantes personas, creo que no es demasiado, o sea, que el mundo necesita realmente muchísimo coaching, los diferentes ámbitos. Yo os he hablado de la educación, os he hablado de la empresa, pero bueno, hay muchos más ámbitos, el deporte, la política, allá donde se unan personas, se reúnan personas, ahí hay necesidad de coaching y la hay seguro, ¿eh? Y la hay seguro. Así que yo creo que hay mucho ámbito de trabajo, pero el profesional que va a triunfar en esto realmente es un profesional que tenga vocación, que tenga ganas de aprender, que se autosupera a sí mismo y que le apasione, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí que yo me he molestado mucho en crear una formación para profesionales en potencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay algunas personas que se forman y lo llevan a su propio mundo y lo llevan para sí mismos y obtienen suficiente beneficio. Ahora os voy a hablar de los beneficios del coaching. Pero hay otras, yo lo que quiero es que esta formación dé lugar al profesional del coaching, que tenga esa capacidad de dar lugar al profesional del coaching y que el profesional del coaching, pues que no siempre es que se dedique únicamente al coaching como profesión, pero sí que eso lo pueda añadir como competencia, como habilidad a su mundo profesional y bueno, pues en un momento dado, si ese es su deseo, pues que también pueda crear una profesión. Yo de hecho, pues es lo que he hecho, es lo que hemos hecho aquí en esta escuela, es lo que muchas personas que habéis visto antes pues también se han propuesto hacer. Tengo que decir, también es cierto que al ser una profesión emergente, pues no es que haya bolsas de trabajo disponibles, no es que sea una profesión fácil. Todo lo que es innovación, todo lo que es nuevo, implica un esfuerzo. No sé si en este punto los que estáis aquí queréis hacer alguna pregunta, algún comentario. No sé si entender que estoy siendo muy clara, que estáis disfrutando mientras escucháis, espero. Eh, Isabel. Eh, por mi parte, desde luego, es que estás haciendo un resumen tan magnífico, que una síntesis, que la verdad que estoy disfrutando mucho escuchándote y tengo poco que añadir, lo suscribo plenamente. Muchas gracias, Isabel. Yo es que sigo un poco de feedback. No sé muy bien dónde estamos. Pero bueno, muchas gracias por ese feedback y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o decir algo. Muy bien, pues entonces voy a continuar. La siguiente pregunta, fijaros, esta webinar está construida en base a todas esas sesiones de asesoramiento previo que yo he tenido con los coaches que se quieren formar y que es este tipo de preguntas, ¿no? Y este tipo de conversación que tenemos. Entonces, bueno, si quiero ser coach, ¿en qué tipo de aprendizaje me voy a involucrar? Esto de formarse como coach, ¿a dónde me va a llevar? ¿Qué es lo que es? Yo he puesto aquí, esto está numerado, pero en realidad son pistas nada más, ¿no? A continuación os voy a ofrecer algunos programas, pero quiero que veáis, porque claro, dices tú, bueno, si voy a estudiar electrónica, pues estudiaré circuitos y componentes y demás cosas. Y si voy a estudiar coaching, pues ¿qué voy a estudiar, no? Entonces, el proceso de coaching da lugar a través de un proceso de comunicación. Por lo tanto,
para ser coach tienes que desarrollar una determinada fórmula de comunicar. Porque claro, yo puedo comunicar, y esto es que es algo además que ha sido, es muy relevante, ¿no? Y es algo que podemos aprender y se puede cambiar. Por ejemplo, yo puedo comunicar dando órdenes, yo puedo comunicar, imagínate un entorno de trabajo, un entorno, un equipo, y tú le dices, mira, hay que hacer esto, lo otro, de más allá. Y esto que no está hecho es así, 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 y bueno, pues recibes una respuesta, recibes una forma. Y esta forma puede ser, bueno, pues claro, hay que conocer la naturaleza humana, porque ¿qué necesita una persona realmente para motivarse, para estar contigo, para seguirte? ¿Necesita órdenes? A lo mejor a algunos sí, le viene bien las órdenes, pero también es posible que puedas, no sé, tener otro tono, que puedas introducir el interés por el otro, que puedas introducir el proceso de la escucha, por ejemplo, en términos de comunicación, yo os he puesto aquí porque escucha, empatía, preguntas, empatizar, escuchar, preguntar, son instrumentos básicos de comunicación. Es decir, bueno, si quiero que tú vayas por ti mismo, no te voy a decir lo que tienes que hacer, igual te pregunto, bueno, ¿tú qué harías con esto, no? O ¿tú qué querrías? ¿Cómo fuera esto? Te doy más espacio de intervención porque sé que si tú te doy espacio de intervención, tú vas a sentirte más involucrado, vas a sentirte más comprometido, porque conozco, y fijaros, el punto número 5 para mí es el fundamental. Atención a la naturaleza humana. Es decir, vamos a estudiarnos a nosotros mismos, vamos a saber un poco cómo funcionamos y desde ahí vamos a encontrar esta manera de relacionarnos. Cuanto antes os hablaba de que estamos en una sociedad de bienestar, en relación, hombre, estamos en una sociedad crítica, con crisis, con personas pasándolo mal, de acuerdo, pero en relación con otros países que sabéis lo que está pasando en el mundo, con otros lugares, oye, podríamos estar mucho mejor, pero ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? Pues nos está pasando que hemos llegado en una sociedad donde tendríamos la oportunidad de estar bien y sin embargo hemos creado mucha desconfianza. Las personas van por el mundo casi sin comunicarse, las personas se extrañan de no ser, de cuando alguien las escucha. Hay muy pocas personas capaces de escuchar, hay muchísimos conflictos, la gente sale de sus casas y va al trabajo como si fuera el campo de batalla, como si fuera la lucha diaria, como si se pusiera el traje de batalla para ver qué pasa en el mundo, compitiendo, sangrando, tal, guardando información. Es decir, hemos creado modelos de relación, esto por hablar del mundo profesional, yo estoy muy interesada en el mundo personal también, en las familias, en la educación de los niños, en la manera en que disfrutamos o no de nuestras amistades, en fin, cómo llevamos nuestra vida a un nivel emocional, ¿no? A un nivel de autoconocimiento, de autodecisión. Así que por eso yo pongo aquí punto número 5, atención a la naturaleza humana. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Qué nos viene bien? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos motiva? ¿Qué hace que estemos? ¿No? ¿Y cómo nos gusta ser tratados? ¿Cómo nos gusta ser tratados? Entonces, la naturaleza humana, la mente humana, yo digo, no es como un motor del coche que tú lo coges, lo pones en la sala y empiezas a ver cómo funciona y entonces aprendes. Tenemos que aprender de la autoobservación y de la observación de los demás. Yo para eso es por donde va y estoy bastante contenta de cómo me he formado antes de llegar al coaching y en la manera en que yo formo he introducido las herramientas fundamentales tanto de la PNL y del DBM que yo creo que son importantes, ¿no? Para conocer esa naturaleza humana, para si es que decidimos escuchar al otro, bueno, ¿qué estamos buscando cuando escuchamos? ¿Qué es lo a qué tenemos que atender? ¿Cómo se hace alguien un escuchante profesional? Y aquí, bueno, os voy a introducir en algunos programas que tenemos, que son ejemplos,
por ejemplo, hay un curso de iniciación al coaching, este es el de los pilares del coaching. Quiero que veáis en el programa para entender, ¿no?, un poco qué tipo de cuestiones se aprenden. Los pilares del coaching son pilares que tienen que ver con la comunicación, ¿no? Tienen que ver con lo que llamamos la escucha afectiva, tienen que ver con la manera en que acompañamos todo este que se habla de la empatía, no empatía, como qué, cómo es eso, cómo funciona, cómo se provoca, cómo no se provoca. Tiene que ver con la manera en que creamos direcciones, en que creamos metas, objetivos, la manera en que recibimos información del mundo. Yo, bueno, os dejo esto únicamente para daros una idea de si yo me voy a formar en coaching, qué tipo de asuntos voy a aprender. Voy a pasar un poco, aquí veis los módulos, estos son los módulos de la formación como coach, que hay 4 módulos presenciales, hay mucho más alrededor de todo esto, pero quiero que entendáis, ¿no? En esta escuela estamos adheridos a la Confederación Internacional del Coaching, que es la ICF. La ICF es una organización internacional que describe los estándares del coaching, que ha creado un código deontológico, que ha creado una serie de competencias y es como un rail. O sea, yo os sugiero, vamos, no es que esté diciendo que os forméis aquí, yo estoy hablando de formación de coaching en general, perdón, que siempre que accedáis a esto busquéis en qué está basado, ¿no?, en cuál es el rail del coaching, porque luego para apoyar todo esto están las metodologías. Por ejemplo, fijaros aquí en este programa, habilidades, modelo IRCO de comunicación, lenguaje verbal y no verbal, porque todo esto, todas estas competencias se desarrollan a través de un proceso de comunicación. Así que tienes que, por un lado, adherirte de alguna manera a esas competencias que esa organización ICF propone, y por otro lado desarrollar todas las competencias, porque tú tendrás hábitos. La comunicación está muy llena y hecha de hábitos personales, de si escucho más, escucho menos, cuando no escucho, ¿qué hago? Me escucho a mí mismo. Si yo busco soluciones, no las busco y no dejo que el otro las busque. Si tiendo a dar consejos, que esto es como mi habitual, siempre con buena intención. Fijaros que siempre es una intención de ayudar al otro, pero resulta que, mira, me dedico a dar consejos, ¿no? Me dedico a decir, no, esto no es coaching, esto no es lo que es. Y desde luego el coach, por aquí vais, yo os enseño esto por encima, esto todo lo podéis encontrar en la web para los que estéis interesados, pero únicamente quiero haceros notar el tipo de asuntos que se aprenden con el coaching. No sé si tenéis, los que estáis ahí, desde ahí, alguna pregunta, alguna curiosidad acerca de esto. Así que veis que en cada módulo, por ejemplo, hay un espacio de supervisión como coach. ¿Por qué? Porque tenemos que estar cuidándonos como coach. Cuidamos a nuestros clientes, pero nos cuidamos a nosotros mismos. Así que, ¿cómo te sientes tú, no? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cómo aprendes a evaluarte a ti mismo? ¿Esto qué implica? Implica que durante la formación adquieres para ti mismo herramientas absolutamente extraordinarias. Aquí vais a ver que hay temas de autoconocimiento y desarrollo, de creatividad. Tengo que decir en este punto que esta escuela tiene una especialidad que es el coaching personal. De hecho, es una marca que tenemos registrada porque el coaching que comienza en el deporte se desarrolla en la empresa. Vais a encontrar en el mundo pues coaching ejecutivo, coaching para profesionales, etcétera. Y nuestra especialidad es coaching personal. Esto viene de tantos años que yo he trabajado con personas en el área del desarrollo personal, incidiendo mucho y explorando en el área sobre todo del autoconocimiento, en el área de las relaciones interpersonales, de la comunicación y la creatividad como elementos fundamentales para el desarrollo de las personas. Así que todos los módulos contienen modelos que se relacionan y que te hacen a ti cuando te estás formando. Bueno, pues fíjate, si una persona te va a hablar a ti de equipos de trabajo, te va a hablar a ti de su familia, pues eso tiene que ver con el mundo de las relaciones y tú necesitas herramientas. O sea, lo que queremos aportar al coach sobre todo son herramientas con las que pueda ir siempre un paso por delante, con las que pueda realizar preguntas excepcionales que generen procesos de conciencia y que genere pues el descubrimiento y todo lo que se necesita. Esto os lo muestro sobre todo para que veáis
en qué te involucras cuando aprendes coaching. Y esa involucración tiene que ser para ti emocionante. Alguien que quiera estudiar coaching se tiene que emocionar, ¿no? Con esto es lo que yo quiero aprender. Esto es lo que además uno está en relación con uno mismo y según vas avanzando por la vida, pues vas comprobando, ¿no? Y te vas resultando curioso a ti mismo. También te tiene que resultar curiosa a las personas, ¿no? Cómo reaccionan de una manera u otra. Esa curiosidad es la que se puede satisfacer a través de un aprendizaje como esto. Y sí puedo decir que son habilidades extraordinarias, eso diría yo, ¿no? Yo todas las personas que se forman como coach digo, bueno, sí, igual quieres ser un profesional, pero lo que te va a pasar es que te muevas donde te muevas, en el ámbito en el que te muevas, vas a sentir que tienes habilidades extras y eso siempre se va a notar en procesos de liderazgo. El liderazgo es un tema muy importante actualmente, donde por suerte está siendo cuestionado y se está cambiando. Entonces, estas metodologías, estas formas de aprender te llevan y te conducen a una percepción extraordinaria. Y yo me gusta utilizar esta palabra porque en contraposición con ordinaria, con lo que es habitual, es extra. Y bueno, estamos llegando a los últimos minutos. Confío en que estéis agradablemente escuchando. Si alguien tiene alguna pregunta, insisto, pues estaré encantada de responder. Vale, si veo un micro abierto es que quieres intervenir. Voy a continuar un poco ya empezando a cerrar esta sesión. Hay otra pregunta importante, ¿no? ¿Qué beneficios propone? Yo creo que hemos estado hablando a lo largo de esta propuesta y de esta charla un poco más. A mí me encanta este gráfico. Porque nuestra formación tiene en cuenta, tú te vas a formar como coach, vale, pues mira, proceso principal que vas a aprender, autocoaching, o sea, lo que tú le das a los demás, a veces es verdad, no sé si habéis tenido esta experiencia, ¿no? Es más fácil ayudar a otros que ayudarte a ti mismo, así que yo puedo estar, y a mí me ha pasado, ¿eh? Yo he echado un lío y de repente entro en una sesión de coaching y estoy para mi cliente y hago una sesión extraordinaria, salgo nueva de la sesión y vuelvo a mí misma. Entonces, yo creo que es muy importante poder volver a ti misma y tener tus propias herramientas. Siempre esto es limitado, siempre como somos seres sociales y no nos vemos a nosotros mismos, pues es muy interesante dejarse apoyar por un coach, por ejemplo, y obtener feedback. Pero hay muchos momentos en los que tú estás contigo y lo que yo he podido observar es que o sea, que estamos tratando a los demás de una manera y también nos estamos tratando a nosotros mismos. Muchas veces nos machacamos, muchas veces nos dicen, pero ¿cómo has hecho esto? ¿Pero cómo has hecho? Entonces esos son diálogos que muchas veces no llevan a ninguna parte. Fijaros, en este diálogo que os estoy contando, que es bastante habitual y todos podemos reconocerlo, cuando no haces algo bien, bueno, lo que has hecho, porque tal y cual, te das una caña que no veas. Bueno, pues el coaching es otra cosa. El coaching es decir, vale, esto es así. Pero ¿qué otra cosa podrías hacer? Empiezas a hacerte preguntas interesantes, ¿no? Y esto te está pasando y esto a dónde te lleva y no sé qué. Y empiezas a tener una relación contigo que dices, ¿qué beneficio propone? Pues ese ya es importante. Así que tenemos el auto-coaching, tenemos el coaching aplicado. Algunas personas se forman para mejorar sus entornos porque tienen un puesto de responsabilidad. Los puestos de responsabilidad muchas veces se adjudican porque eres bueno en lo que haces, ¿no? Y como eres bueno en lo que haces, pues ahora vas y diriges un equipo, ahora eres el encargado, ahora eres el gerente, ahora te da un puesto. Pero nadie te enseña. Esto nos lo digo que muchos de los clientes de coaching son estos, no es este perfil. Personas que dicen, bueno, tengo que ir a algún sitio a aprender cómo funciona, vuelvo a decir, la naturaleza humana, cómo funciona la naturaleza humana. Para ver cómo yo puedo mejorar estos entornos. Es un beneficio muy importante. Y luego tenemos el coaching profesional, es decir, que algunas personas quieren ser coach y quieren contar con el coaching como profesión. Contar con el coaching como profesión
voy a ir al apartado siguiente y voy a hablar ya, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades profesionales del coach? Que yo creo que es necesario, ¿eh? Yo estoy encantada y de hecho el diseño mío, yo tengo diversos niveles de formación, eso si estáis interesados pues lo podemos hablar en cualquier momento, pero cuando estoy formando a coach, yo quiero que ese coach sea un profesional del coaching y porque va a cambiar entornos y porque es una satisfacción, ¿no? Entonces, como profesional del coaching, algunas personas que trabajan ya con personas, pues lo añaden a su currículum. Sí que hemos tenido aquí personas que por añadir esto en su currículum, pues bueno, les han seleccionado. Ahora mismo el coaching es una formación apreciada porque implica que va a ser una persona que va a poder estar adecuadamente dentro de equipos de trabajo, que va a poder ser una buena influencia. Así que una posibilidad es alguien que ya trabaja, que ya o que tiene un currículum determinado y quiere añadir esto a su profesión. Por otro lado, como os decía en algún momento de esta conversación, no es que haya bolsas de trabajo, pero sí hay una posibilidad de ser contratado en empresas y organizaciones. Ahí es muy importante tener una buena certificación. Formarte en una escuela que esté adherido, por ejemplo, a ICF de alguna manera y en la medida en que obtienes una buena certificación, porque las empresas y las organizaciones en su desesperación, ya os lo digo, si habéis tenido esta experiencia, muchas veces es desesperado, pues empiezan a contratar a coach y en ese sentido, pues bueno, van a buscar los coaches que más acrediten, ¿no? Que más certificados estén. Es una profesión nueva, hay muchas personas que se han formado no lo suficiente y que se han lanzado, entonces es una profesión de alta responsabilidad, de trabajar con personas, con procesos, te van a pedir cosas importantes, así que es importante que estés como muy bien formado, ¿no? Y luego está el área de emprender, que es cuando tú como coach, bueno, pues te diriges por ejemplo, a alguien que se dirija a la educación o que se dirija al deporte o que se dirija a determinados ámbitos, a divorciados, por estoy hablando por hablar, se pueden generar proyectos en diferentes ámbitos, actuar como freelance, aquí os lo he dicho, actuar como autónomo, es decir, estos son como las posibilidades profesionales de un coach en este momento. Tengo que decir que, os decía anteriormente, se requiere vocación, se requiere estar dispuesto a ser un buen profesional y se requiere también pues, sinergias, apoyo y esto es algo que nosotros en nuestra formación incluimos de manera paralela, es decir, que mientras te estás formando vayas creando tu proyecto, vayas creando tus posibilidades profesionales si es que ese es tu interés. Bueno, pues no sé si tenéis algunas preguntas. Estamos en una hora de webinar y yo creo que os he hablado de las cuestiones fundamentales. Lo que os estoy presentando aquí es nuestra escuela. Bueno, yo quería hablaros sobre todo de manera general acerca de la formación como coach. Evidentemente, la escuela de coach creativo, que es la que yo dirijo y es donde yo trabajo. Ya os he comentado antes que sobre todo nuestra especialidad es el coaching personal, que somos muy cuidadosos con esta formación. Aquí no está puesto, pero estamos adheridos a ICF. Yo estoy certificada como PCC en ICF y tenemos un curso que está diseñado, ¿no? En base a las competencias de ICF y en base a lo que ellos te van a pedir como formación. Y bueno, pues estamos llegando al final. Yo estoy muy agradecida de vuestra escucha, de vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. O algún comentario acerca de todo esto. Yo tengo un comentario para las personas que no se hayan acercado al coaching antes, que la verdad es que mi experiencia me ha servido tanto a nivel personal, lo que he ido aprendiendo, como en mis relaciones, como en todo. Son una serie de herramientas que sirven para, una vez que las utilizas, es como el que hace deporte. Una vez que se pone en forma ya puede practicar varios deportes con más facilidad y eso es lo que a veces al escuchar parece más complicado que cuando te pones
en la acción las cosas fluyen de una manera más sencilla, al menos en mi experiencia, y la escuela me parece que tiene una calidad impresionante. Y como concepto que me ha encantado, el de la percepción extraordinaria, porque se sale un poco de lo habitual, de la manera de aprender. Creo que es de los pocos aprendizajes que también te sirven a lo mejor en el plano profesional, pero también te lo puedes llevar al plano personal, con lo cual ganas por todas partes. Esa es mi experiencia y la quería compartir con los que se acerquen a estos procesos. Gracias. Pues muchas gracias, Isabel, muchas gracias. Bueno, y no sé, como si alguien quiere comentar algo más, hacer alguna pregunta, ya casi como despedida. Bueno, pues como despedida, entonces os agradezco vuestra presencia, vuestro escuchar, vuestra oportunidad. Yo también estoy aprendiendo mientras hago esto. Hay algo que, y por la razón por la que estoy haciendo esto es porque es algo tan nuevo que es importante informar. Yo estoy comprometida con informar, con extender, con expandir, y esta es la razón de que esté haciendo esta webinar. Y bueno, pues agradecida a los que estáis aquí. Y si queréis seguir conectando con nosotros, aquí está nuestra web, aquí están nuestros teléfonos, aquí está nuestra escuela y aquí estamos nosotros. Muy agradecida de que estéis aquí y con esto pues concluimos esta webinar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas tardes.